Hoy continuamos entonces con la segunda parte de cómo glorificar a Dios en el trabajo, en nuestra jornada de 8 a 5. Y nosotros hablamos que esta guerra, si bien es espiritual, repercutirá en el ámbito físico. El que quiera la paz en este mundo evitará el conflicto. Se cuidará de pecados groseros, más por apariencias que por un anhelo de una vida de santidad al Señor. Empezará a adoptar una ética de evitar el conflicto. El que está en esta guerra siempre se pregunta ¿qué puedo o qué debo hacer para colaborar con la causa de Cristo para alcanzar una victoria? Nosotros veríamos y aprendíamos que nos encontrábamos en una guerra entre el pecado y la santidad de las familias, entre la mentira en las escuelas públicas y muchas cosas más que experimentamos a diario. Nosotros tenemos una guerra diaria de cosmovisiones, una cosmovisión que tiene este mundo y una cosmovisión cristiana. Y esa es una guerra constante, cuando de repente vemos las ideologías de género y muchas cosas más que vemos en nuestros días, nosotros como cristianos estamos en una guerra constante. El uso de nuestro tiempo, el uso de nuestro dinero, sin duda alguna, mis hermanos, va a revelar dónde está nuestro corazón. La Escritura dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En el deseo, es el deseo que muchos seamos despertados a tal tipo de labor, si es llamado, pero que sea entendido correctamente el llamado que Dios nos ha hecho según nuestra vocación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo considero que una de las cosas que no estamos haciendo bien muchos de nosotros es cómo estamos malgastando tanto nuestro tiempo como nuestro dinero. Y el hecho de cómo nosotros estamos administrando nuestro tiempo y nuestro dinero, como dije hace un momento, revela en dónde está nuestro corazón. En este lenguaje de un estado de guerra que hablábamos la semana pasada, habrá muchos en el frente de batalla, ¿se acuerdan? A Dios le ha placido en esta lucha poner a varios en esta guerra al frente de batalla, a dirigir, a estar al frente, en las primeras líneas. Pero también a Dios le ha placido poner a otros en la parte de atrás del campo de batalla, a otros soldados. ¿Pero para qué? Para apoyar a aquellos que se encuentran en las primeras líneas. Y nosotros hablábamos de que todos estamos en la guerra, ¿cierto? Esta guerra diaria, esta guerra constante, que una de ellas decíamos que era esa guerra que se experimenta aún en el contexto eclesiástico de la lucha entre la verdad y la falsa doctrina. Y muchas veces creemos que esa lucha o ese combate entre la verdad y la falsa doctrina solo le corresponde a los pastores, a los misioneros o a los líderes. Y no es así. En esa guerra estamos todos. De luchar, de pelear por rechazar y sacar fuera de las filas de la iglesia a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque, repito, aquellos que están en las filas de atrás, en esta guerra, en este campo de batalla, no están para cruzarse de brazos. Están para apoyar a los que están al frente. Y hablábamos un ejemplo, y no sé si lo recuerdan, ¿qué sucedía si solo los que estaban en el frente de batalla peleaban? Y algunos de ustedes opinaron y decían, bueno, van a desgastarse en primer lugar los que están al frente, van a acabar con sus vidas y lo que va a suceder es que ahora van a venir por los que están detrás y van a destruir con ellos. Y eso es lo que pasa en la iglesia y en cualquier contexto, cuando se deja todo el trabajo a los que están al frente. Y los que están atrás, en lugar de ayudar, lo que hacen es sobrecargar a los que están al frente. Entonces veíamos que todos, absolutamente todos estamos en esta guerra. Por secular vimos también, a modo de resumen, que no estamos dando a entender una labor de segunda clase o que sea menospreciada la vocación secular. La reforma protestante, como estudiamos la semana pasada, ayudó a volver el sentido bíblico del trabajo y de las labores cotidianas. Ustedes se acordarán que decíamos que Roma, la Iglesia Católica Romana, entre sus muchas mentiras, había separado entre vocaciones seculares o temporales y las vocaciones espirituales. ¿Cuáles eran las vocaciones seculares? Como el ingeniero, el zapatero, todas las que comúnmente ustedes desempeñan que no están en el contexto eclesial directamente. ¿Y cuáles eran las vocaciones espirituales según la Iglesia Católica Romana? Bueno, el sacerdote, las monjas, los monjes, etcétera, etcétera. Y Martín Lutero el Reformador, partiendo de lo que vemos en la palabra de Dios,
llegó a la conclusión de que no existen dos vocaciones. Si tú eres cristiano, tú trabajas para Dios, así seas zapatero o ingeniero. Y ese es uno de los errores que tenemos nosotros en la iglesia evangélica hoy, que hemos arrastrado, de hecho seguimos arrastrando muchos errores del pasado. ¿Por qué? Porque los hemos filtrado a través de muchas fuentes, pero ninguna de estas posturas las hemos filtrado por la palabra de Dios. Y de ahí por eso seguimos teniendo muchos errores. Y por eso es que a veces los cristianos dicen, bueno, yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Bueno, ¿y qué quieres hacer? Bueno, yo quiero dedicarme a las misiones, quiero ser pastor, quiero ser un maestro, un evangelista, etcétera, y dedicarme de lleno a la obra. Como si en aquel trabajo de zapatero, ingeniero, vendedor no lo pudiera hacer. Esa idea es de Roma, no de la Escritura. La Escritura nos dice, leíamos Colosenses capítulo 2, del versículo 22 en adelante, en el contexto laboral de los siervos y los amos, que Pablo decía que cuando hagas lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. Y decíamos que aún en la vocación de zapatero o de vendedor, tú estás llamado también a servir a Dios. ¿A qué conclusión llegábamos nosotros? Que no era necesario ser pastor o ser misionero o evangelista para servir al Señor. Así que aquellos que tienen esa idea de renunciar a sus trabajos porque quieren servir a Dios como misionero o algo, yo quiero sacarle esas ideas de la mente, porque aún en el puesto secular de trabajo que tienen, también pueden servir al Señor. También pueden servirle al Señor. A menos que sea un tipo de empleo que vaya en contra de los principios de la Escritura y que sea un ambiente donde todo es pecado y que te induce a ello. Esa sin duda alguna es una manera en donde Dios no es honrado. Porque podemos pensar, bueno, entonces el delincuente pudiera honrar a Dios si se convierte en una especie de Robin Hood y empieza a robar para ayudar a otros. No, sáquense esas ideas locas de la mente. Hay trabajos, mis hermanos, que no concuerdan en nada con los principios dados en la palabra de Dios. Que son trabajos que no colaboran para tu devoción y crecimiento, aun cuando sean seculares. Sin duda alguna hay empleos, hay lugares de trabajo, ambientes de trabajo que te exponen más al pecado que otros, sin duda alguna. Hermanos, el estudio de las Escrituras llevó a muchos a entender lo que ahora muchos parecen haber olvidado, que todo creyente vive y trabaja para la gloria de Dios. Desde el pastor hasta el abogado, desde el misionero hasta la ama de casa, desde el teólogo hasta el ebanista, desde el maestro de escuela dominical hasta el músico y el pintor. Todos, sea un trabajo o el otro, están trabajando para la gloria de Dios. No creemos en esa distinción que hizo Roma entre vocaciones seculares y vocaciones espirituales. En ambas vocaciones podemos y debemos glorificar a Dios. ¿Ok? Desde la ama de casa hasta el teólogo. Ambos. Todavía hay, como parte de nuestro propio pecado y de la influencia de la Iglesia Católica Romana, esa visión del trabajo como si fuera parte del castigo de la caída. Y una división entre los que trabajan en el ministerio y aquellos en lo secular. Eso tenemos que sacárnoslo de la mente. Tenemos que desintoxicarnos. Y a veces algunos creen que cuando lleguen a la Reforma Protestante, las reformas son solo las doctrinas de la gracia. O las 5 solas de la Reforma. Sí, fueron los pilares fundamentales de la Reforma Protestante. Pero la Reforma Protestante trajo una reforma bíblica en el trabajo, en la vida diaria, en la devoción, en el hogar, en absolutamente todo, mis hermanos. Yo les invito a estudiar un poco más historia de la Iglesia y de la Reforma. Y se darán cuenta de cómo la Reforma Protestante hizo un impacto global de manera integral. Y la pregunta que hablamos la semana pasada era si nuestro fin último, como vimos desde el principio, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, ¿cómo podemos glorificar a Dios en nuestra jornada de 8 a 5? Esa es la pregunta que nos hicimos y dimos varias razones. Y la primera fue, podemos glorificar a Dios en nuestro trabajo secular a través de la comunión que disfrutamos con Él durante el día en toda nuestra labor. Parte de lo que ustedes hablaron. En segundo lugar, hablamos de podemos glorificar a Dios en nuestro trabajo por el gozo y el diseño exaltante a Dios de nuestra creatividad y labor. Y en tercer lugar hablamos que magnificamos a Cristo en nuestra labor secular
cuando ésta confirma y decora el retrato de la gloria de Cristo que la gente escucha en el Evangelio hablado, que hablábamos de adornar el Evangelio. Y hoy nos tocan las últimas tres. Y yo quisiera que ustedes consideraran una exhortación antes de mencionar las siguientes tres. Y es que si ustedes al escuchar esto no ruegan al Señor que les ayude a aplicarlo, inmediatamente no tendrá el efecto que debe tener. Muchas veces somos como aquel hombre que dice Santiago, que se mira en un espejo, se va y ya se olvida. Por eso, el aplicar la palabra de Dios debe ser un trabajo inmediato, dependiendo exclusivamente de la gracia de Dios. Así que en cuarto lugar, magnificamos a Cristo en nuestro trabajo secular por ganar lo suficiente para no ser una carga a otros, a la vez que nos enfocamos en lo servicial de nuestra labor más que en la remuneración financiera. Para los que no les da chance de anotar, les dije, me piden el bosquejo y se los paso. Igual las clases se están subiendo. La clase de la semana pasada ya está en YouTube. Entonces, repito, magnificamos a Cristo en nuestro trabajo secular por ganar lo suficiente para no ser una carga a otros, a la vez que nos enfocamos en lo servicial, noten esa palabra, de nuestra labor más que en la remuneración financiera. Acompáñenme a Génesis capítulo 2, por favor. Abran sus Biblias, pero todos tengan su Biblia aquí después de la prédica del domingo. Hermanos, desde un inicio, sin duda alguna, la intención de Dios fue que la labor satisfactoria proveería para nuestras necesidades. Había que trabajar, eso sí, era un jardín plantado por Dios, sin duda alguna, un jardín verde que daba su fruto y que era regado por ríos. ¿Se acuerdan? Que hay unos ríos, cuatro, exacto, que regaban el huerto. No era un terreno duro que necesitaba ser arado y sembrado, era un hecho que la labor siempre iba a ser recompensada. Pero en el verso 5 de Génesis 2, mira lo que dice: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra. ¿Vieron eso? Ni había hombre para que labrase la tierra. El versículo 5 que acabamos de leer nos dice con claridad que no había hombre para trabajar la tierra. O sea, el ser humano, por tanto, no fue libre de trabajar. Era libre en trabajar, pero no de trabajar. Era libre en trabajar. Y esto cambia con la caída, como leemos en Génesis 3, 17 al 19. Leámoslos. Génesis 3, versículos 17 al 19, dice: y al hombre dijo, hablando Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este texto nos ratifica en primer lugar que antes de la caída, Dios dio al hombre la responsabilidad, el mandato a trabajar, labrar la tierra. Antes de la caída, el trabajo estaba allí como un mandato, como una orden de nuestro sabio Dios. Pero después de la caída, el trabajo no deja de realizarse. Se sigue realizando el trabajo. O sea que este versículo deja sin validez la canción del negrito de Batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo.
¿Se acuerdan? El castigo sería que a este trabajo lo acompañaría dolor, la carga, la frustración, la calamidad y la ansiedad. Pero el trabajo no era una maldición. Nunca el trabajo fue dado como una maldición. Así que debemos sacarnos esa idea del negrito del batey, que Dios hizo el trabajo como castigo. Y lamentablemente muchos creyentes siguen pensando así, como si el trabajo fuera una carga o una maldición. Yo llegué a escuchar e inclusive llegué a pensar en un momento que el trabajo era una maldición, una consecuencia del pecado. Pero la palabra de Dios no induce eso, ni antes ni después de la caída. Como bien acabo de decir, el castigo sería que a este trabajo le acompañaría dolor, carga, frustración y ansiedad, pero el trabajo en sí mismo nunca ha sido ni será una maldición. Para aquellos que odian los días lunes, nosotros los cristianos nos gozamos en seguir cumpliendo ese mandato que se le dio al hombre antes de la caída y aún, increíble, y aún después de la caída. O sea que para nosotros el trabajo debe ser un gozo, no una carga. Para aquellos que desean terminar su vida acostados en un yate mirando hacia las Islas Canarias y no hacer nada. Perezosos, levántense a trabajar, porque ese nunca fue el propósito de Dios, ni siquiera cuando Adán vivió en el paraíso antes de la caída. Increíble. Que podía Adán, bueno, estoy en el paraíso, no hacer nada, qué rico aquí. Y a pesar de ese paraíso, que debía ser, hermano, mucho más hermoso que cualquier isla hoy, porque en aquel momento todavía no ha sido marcada por el pecado, y que a pesar de ese paraíso, tenemos al hombre trabajando por mandato de Dios. Increíble, increíble. Y inicio con esto porque alguien puede preguntar, ¿no es que Cristo vino para librarnos de la maldición del pecado? ¿Por qué el trabajo para el creyente sigue siendo igual de laborioso, pesado como lo es para otros desde la caída? Si Cristo vino a quitar la maldición del pecado, ¿por qué nos tiene que costar y acompañarnos todavía la frustración, la carga y la ansiedad? Es cierto que Cristo vino a librarnos de esta maldición. Eso es cierto. Muy cierto. Pero como con la muerte, el postrer enemigo ya vencido, todavía hay parte de esa maldición que sufriremos hasta que Cristo ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies de forma definitiva y para siempre. Así que, mis hermanos, aunque la muerte ha sido vencida y es una realidad, la experimentaremos a menos que Cristo venga antes. Debemos trabajar con empeño para proveer para todas nuestras necesidades. Cristo sabe el peso de la labor, por eso invita a los trabajados y cargados a venir a Él. Como Él lo sabe, Él nos invita a descansar en Él. El paraíso no es aquí. No es aquí. Mientras llegue ese día en el que estemos en el paraíso, en la ciudad celestial, cada persona físicamente capacitada debe trabajar con diligencia por su propio pan. Es lo que aprendemos de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Acompáñenme allí. Nada de nuestras palabras tiene sentido si no encuentran argumento en las Escrituras. 2 Tesalonicenses capítulo 3. Segunda a los Tesalonicenses 3, versículos 10 al 12. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Para aquellos que no quieren trabajar, prepárense. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando ¿en qué? En nada, sino entremetiéndose en lo ajeno de paso. Versículo 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
coman su propio pan. Dejen la sinvergüenzura y la pereza, está diciendo Pablo. Amén. Entonces, ¿cómo magnificamos a Cristo al ganar el pan? Y seguimos en el cuarto punto. Punto A, por así decirlo. Magnificamos a Cristo al ganar nuestro pan por conformarnos a la voluntad de Dios en ese tiempo que ha ordenado respecto al trabajo. Honramos su autoridad. Esas horas que Dios ha determinado para nuestro trabajo las honramos. Debemos gozarnos en ellas. En siguiente lugar, unido al mismo punto, ligado al punto anterior, porque al hacerlo quitamos obstáculos al Evangelio. Hermanos, honramos a Dios al ganar nuestro propio pan, porque esto aclara el camino para que incrédulos vean a Cristo tal cual es. Cuán digno de ser seguido es. Si es que puede ser reconciliado un creyente improductivo, ocioso, que contradice al Dios con propósito, poderoso y misericordioso que amamos. ¿Podemos nosotros conectar a un llamado creyente ocioso e improductivo con un Dios todopoderoso y soberano? No podemos. Le recordaba las palabras de Jesús a usted de la semana pasada, cuando los fariseos cuestionaban a Jesús sobre el día de reposo, y él decía, mi Padre aún trabaja. Él aún trabaja. Y el mismo principio de trabajo y descanso lo vemos es en Dios desde la creación, no desde la ley, desde antes. O sea que jamás vas a poder conciliar a alguien que profesa una fe, que carga una Biblia del tamaño de esa pantalla, que carga una franela que dice Jesucristo es mi Señor, pero al mismo tiempo es improductivo y ocioso. Eso no es cristianismo. Eso no magnifica a un Dios todopoderoso que es completamente trascendente, pero que también es inmanente. No lo enlazas. No encaja con eso. Ni siquiera cuando vemos al Salvador, a Dios hecho carne Jesús, encontramos a un ocioso improductivo. Todo lo contrario. Por eso, cuando vean a alguien que profesa la fe en Cristo, y este es improductivo y ocioso, yo no veo ahí un hombre o una mujer regenerado. Lo siento, pero no es. Así canta hermoso los cantos el domingo, así sea el más puntual en la asistencia a las escuelas bíblicas, no veo allí un creyente. La vida cristiana se trata de una profesión de fe, pero una profesión de fe tan poderosa que hace algo interno dentro de los hombres que se manifiesta en lo externo, y así es donde Cristo dice que los hombres vean vuestras buenas obras y me glorifiquen a mí. Así que ver a un creyente improductivo y ocioso, de entrada corrijo, no me parece nada un creyente. No me parece nada un creyente. Y dentro de este mismo punto, nosotros magnificamos a Cristo cuando no nos enfocamos en nuestras ganancias, sino más bien en el aporte o beneficio que nuestro producto o servicio da a la sociedad. Algunos le preguntan, ¿y qué quisieras hacer para dar un aporte a esta sociedad? Y algunos dicen, bueno, a mí me encantaría registrar una fundación y recoger ayuda a los niños pobres, etcétera, etcétera, y llevarlas por todos los caminos, estas ayudas y a caseríos, etcétera. Muy bien. ¿Y tú crees que siendo un buen mecánico, no puedes hacer eso? Dar un buen aporte a la sociedad. No, ¿y cómo, pastor? ¿Metido en un taller lleno de grasa? No. ¿Y quién le va a cambiar los cauchos al vehículo en el que vas a llevar la comida? Cuando se deteriora el motor, ¿quién lo hace? Qué bueno que lo haga un cristiano, ¿verdad? Y más en estos días que llevas el carro a lavarlo y te dicen que hay que cambiarle la caja. Algo así. Mire, yo creo que ya hay que cambiarle la caja. Yo se lo puedo hacer enseguida. Hacen falta hombres íntegros que trabajen por aportar algo a la sociedad y no para simplemente llenar su bolsillo. Hacen falta cristianos, médicos, que puedan acompañarnos a las misiones en lugares donde el evangelio no ha llegado para predicar el evangelio y servir allí.
o a nuestra propia sociedad, donde vas a un médico y te trata como un animal y te dice 2 o 3 cosas y te vas y no te escuchan. Solo estás esperando que te digan pase por caja. La semana pasada tuve la oportunidad de acompañar a mi esposa al médico y ver cómo una señora de unos 75, casi 80 años, por un error, por prestarle poca atención en un documento, la señora estuvo a punto de perder su propia vista. Y la señora preocupada y angustiada porque debido a ese error, ella no tenía el tratamiento que necesitaba y su vista se iba a empeorar. Y no era un lugar del gobierno, era privado. Porque es que el problema es del corazón. ¿Se dan cuenta de eso? Porque muchos están trabajando por la paga, no por aportar algo, no pensando en la gloria de nuestro bendito Dios. No es necesario que tengan una fundación para aportar algo a la sociedad. Que lo que hagan, lo hagan con excelencia, eso va a contribuir a ello. Suena contradictorio. Debemos trabajar por el pan, por el sostenimiento, pero ese no es el foco primario. Pastor, pero usted acaba de decir que debemos trabajar para no ser de carga a otros, que esa es una manera de glorificar a Dios. Sí, pero también hablamos en este mismo punto que la manera de glorificar a Dios es prestando un servicio, pensando más en cómo servir que en la remuneración. Hermanos, Cristo dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cristo no está diciendo que no hay que trabajar, sáquense esa idea de la mente. Pero cuando al trabajar por la comida perecedera, nosotros estamos trabajando por algo más. ¿Escucharon eso? Que cuando trabajamos por la comida perecedera, nosotros trabajamos por algo más. Que no nos desvelemos por las ganancias, lo que nos quiere decir, sino que veamos la utilidad de nuestra labor con el propósito de beneficiar a otros con lo que hacemos, sea un producto de nuestras manos directamente o un servicio que ofrecemos. ¿Cómo puedo yo beneficiar a otros? Aquí algunos hermanos trabajan en terminal de autobuses. Y de repente llega una persona que tiene que viajar porque murió un familiar o está en una dificultad y tú sencillamente como creyente no te vas a quedar y decir, bueno, no hay. Tú dirás, ya va, yo soy un hijo del Señor. Si estuviera pensando solo en mi paga fuera suficiente, pero he allí frente a mí un alma desesperada y angustiada. ¿Cómo puedo magnificar al Señor en esta situación? Pues yo voy a hacer lo que pueda para buscar ayudarle. Si por ninguna razón se dio, ok, pero yo voy a hacer todo lo que pueda para ayudarle. Cuando tú le digas, señora, le conseguí un pasaje. Así sea en las piernas del chofer, hermano, esa señora se va a alegrar. Wow, gracias. Ya no hay gente así. Bueno, mira, el autobús falta para partir en 1 hora. Yo le voy a explicar por qué hice lo que hice. Wow, cuando esa señora llegue, una muchacha cristiana, mira lo que hizo por mí. Y wow, qué buena esa muchacha. No, ella me dijo que lo que produjo el hacer eso en ella era el poder de su Dios obrando en ella. Que viendo tus buenas obras, glorifiquen a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Trabajamos de esa manera? Y esto incluye a las amas de casa. A todos. Hermanos, trabajamos para tener el sustento. Pero si trabajamos exclusivamente por la comida que perece, estamos desperdiciando nuestra vida. Si usted se levanta cada mañana para ir al trabajo solo pensando en la remuneración, usted está desperdiciando su vida, caballero. La está desperdiciando. ¿Por qué? Porque hemos visto desde el principio del curso que una vida que no es vivida para la gloria de Dios es una vida desperdiciada.
Quiere decir que si su llamado es a glorificar a Dios y en el área laboral usted está llamado también a eso, pero lo está haciendo únicamente por la remuneración monetaria, usted está desperdiciando su vida. Porque no estás viviendo conforme al propósito por el cual fuiste creado y salvado. Glorificar a Dios y disfrutar de Él. En cambio, mis hermanos, trabajar con la dulce confianza que Dios suple todas nuestras necesidades. Bendiciones que fluyen por esta unión con Cristo, de allí es donde fluyen las bendiciones, debido a nuestra unión con Cristo, las cuales Él compró al redimirnos, magnificamos a Cristo y nos gloriamos en la cruz. Porque a pesar de todo, yo sé que Él ha prometido suplir mis necesidades. Y yo no voy a vivir enfocado solamente en la remuneración. Yo les decía que de ahí viene la frustración de muchos. Lo que vemos en nuestro país hoy es un problema no económico, sino teológico. Un mal entendimiento del tema laboral. Como trabajamos por la paga, como hay malas pagas, todo el mundo está de capa caída. Pero nosotros como cristianos, a pesar de que necesitamos una buena paga para cumplir nuestras necesidades, trabajamos por más que eso. Por más que eso. Sí, para recibir una quincena, un último. Sí, comisiones, sí, pero para más que eso trabajamos, para más. Si el trabajo del cristiano solo se tratara de trabajar por el 15 y último, ¿no creen que sería como básico el asunto? Wow, yo me desvivo por esos billeticos que van a caer el 15. Ay, que por eso es que tú trabajas. Por aquello que solamente el fuego puede consumir en minutos. Y que una crisis económica puede acabar en días. Por eso es que tú trabajas. Uy, qué radical tu cristianismo. No, nosotros trabajamos por eso, pero no, el cristianismo va más allá. Trabajamos por más que eso. La gloria de Dios. Así que glorificamos a Dios cuando trabajamos para dejar de ser carga a otros y servimos a otros pensando más en el servir que en la remuneración. En siguiente lugar, magnificamos a Cristo en nuestra jornada de 8 a 5 al ganar dinero con el deseo de usarlo para que otros hallen su gozo en Dios. Magnificamos a Cristo en nuestra jornada de 8 a 5 al ganar dinero con el deseo de usarlo para que otros hallen su gozo en Dios. ¿Debería ser la meta de nuestro trabajo hacer dinero? Si no es la meta, ¿cuál es? Nuestro uso del dinero, mis amados hermanos y amigos presentes en esta mañana, mostrará dónde está nuestro tesoro. Miren cómo usan ustedes el dinero. Y esto es algo increíble. Miren, hay personas con las que uno lidia y te dicen que no tienen para ofrendar o para ayudar a algún hermano en necesidad. Y luego los ves gastando más de ese dinero en cualquier estupidez. En algo que se va en la letrina en unas cuantas horas. Pero no hay dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque, repito, nuestro problema no es la crisis económica, nuestro problema es teológico. Porque la Escritura habla de una iglesia que se encontraban en grandes tribulaciones, en grandes necesidad, y Pablo dice que dieron más allá de sus fuerzas. Quiere decir que el problema no es económico, el problema es teológico, porque cuando vemos a la viuda en el templo dice que dio todo lo que tenía, y aquellos solo dieron de aquello que les sobraba. O sea que el problema de nuevo no es económico, es teológico. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿por qué usted no da y no ayuda al hermano? Es que tengo una necesidad. ¿Y? Yo no sabía que eso era un impedimento para dar. Porque ¿qué sentido tiene si damos de lo que nos sobra, verdad? Cualquiera. Imagínate que Andrea tenga 15 pares de zapatos y alguien necesite una. Toma, qué bueno que lo dé, chévere. Pero ¿cuánto va a pesar para aquel que tiene solo 2 pares? Y toma, hermano. Y él no va a dar el más roto, él va a dar el mejor. ¿Y saben por qué va a dar el mejor? Porque recuerda lo que dice Colosenses. Todo lo que hagas, como para el Señor
y no como para los hombres. Ya va, si a mí me tocara ofrecerle esto a Dios, ¿qué le voy a ofrecer? Cuando se piensa de manera vertical, ocurre una reforma en nuestra vida en todo lo que hacemos. ¿Se dan cuenta? Pero cuando hacemos las cosas como para los hombres, verá los resultados. Y si los hombres nos dicen, ¡ay, gracias! Un abrazo y hasta lloran. Mire, ¿qué te dijo cuando le diste aquello? Bueno, no se alegró como esperaba. No fue que no se alegró, no te felicitó como esperabas. O cuando en el futuro esa persona a quien le diste la ayuda, no te ayuda, y pensar que yo le he ayudado tanto. Pero lo hiciste fue con esa intención. Error. Miren, mis hermanos, nosotros no damos para ser bendecidos. Nosotros damos porque hemos sido bendecidos. ¿Se dan cuenta el error del evangelio, el falso evangelio, la herejía de la prosperidad, donde se paran pastores a sencillamente promover dinero y pacta con Dios y hace esto como si pudiéramos comprar el favor de Dios? No, nosotros no damos para eso. ¿Saben por qué tú sacas de tu dinero aún en medio de una crisis económica para ayudar y ofrendar para el avance del reino? Porque has sido bendecido. ¿Y cómo? En Cristo, a través del evangelio, a través del perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Por eso damos, no para ser bendecidos. Es porque ya hemos sido bendecidos. ¿O te parece poco el perdón de los pecados? Eso es algo grandioso, que solamente Cristo, Dios, quien se hace carne, vino a este mundo y fue colgado en un madero por tus pecados. Eso es hermoso. Es por eso que damos. Es por eso que alguien decía que si los creyentes en el antiguo pacto daban el 10% por lo que Dios les había dado, el creyente en el nuevo pacto debe dar más porque está más agradecido y ha recibido más que los del Antiguo Testamento. No damos para que nos bendigan, damos porque hemos sido bendecidos. Nuestro uso del dinero mostrará dónde está nuestro tesoro. Pero si algo ha quedado claro es que el dinero no crece en los árboles, no cae como la lluvia, tenemos que trabajar por él. La Escritura nos dirige a nosotros a no solamente ver que al trabajar tendremos para nuestras necesidades. No, la Escritura nos quiere dirigir más allá. Porque a veces pensamos, bueno, hay que trabajar porque la Biblia dice que entre más trabajamos, más se van a suplir nuestras necesidades. No, si así fuera la Escritura, el cristianismo fuera muy débil. No, la Escritura nos lleva a ver que al trabajar nosotros tendremos para ayudar a otros para que encuentren gozo en Dios. En el fondo, mis hermanos, todo nuestro dinero tiene esta meta, pero en particular es que tendremos suficiente para dar. Es bueno trabajar para tener, pero mejor es trabajar para tener, para dar a otros. Eso es lo mejor. Por eso es que Pablo, citando al maestro, llegó a decir, porque es más bienaventurado. Hay mayor felicidad, es mayor gozo, es lo que está diciendo, en dar que me den a mí. Allí está el gozo. Y cuando llega el momento de dar, yo no voy a esperar que los otros den para yo dar, no, esto se trata de algo individual. Solo 3 pasajes que nos ilustran este propósito y quiero que vayamos en nuestras Biblias allá. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer específicamente el versículo 8 de Primera Timoteo 5 y dice la palabra santa de Dios. Porque si alguno no provee para los hijos y mayormente, subrayen eso, y mayormente para los de su casa, mira lo que dice, ha negado la fe y es peor, no igual. ¿Vieron eso? No igual. Peor que un incrédulo. Por eso cuando yo veo a hombres holgazanes,
y ociosos, yo no veo ahí un hombre renovado por la gracia del Espíritu Santo. Yo no sé ustedes, pero a mí desde muy pequeño me enseñaron a ganarme el pan. Mi papá en las vacaciones no me dejaba en la casa viendo cosas ociosas o estúpidas. Me agarraba, usted se cambia y a trabajar. Desde muy pequeño hizo eso. Y por eso mucha de la generación del pasado tenían la costumbre de terminar sus estudios y trabajar. La sociedad hoy quiere dedicarse a estudiar solamente o abandonar los estudios y solo a trabajar y que mami y papi lo mantengan. Esos holgazanes nunca van a aprender a ganarse el pan como es debido. Y siempre terminarán bajo las faldas de papá y mamá. Así que los que son padres tienen que enseñar a sus hijos a ganarse el pan, no solamente para que tengan para llenar el bolsillo, sino para ayudar a otros. Y conectado con lo que hablábamos anteriormente, los hijos deben trabajar para no ser carga a otros. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Y quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Muchos hijos hoy trabajan y cuando empiezas a adquirir un ingreso no colaboran en casa. Es como si los padres tuvieran una obligación todavía de darles todo. No, hermanos. Jóvenes que están aquí, sáquense eso de la mente. Eso no es nada bíblico. Ustedes lo que adquieren debe ser para dejar de ser una carga para otros, para ayudar a sus padres, para atenderles, no solamente para ustedes mismos. Deben emprender eso. Y retomando el segundo punto acá, que nosotros trabajamos para dar a otros, para que estos encuentren gozo en Dios, es el mismo principio. Muchos de los que estamos aquí podemos estar en el error o en el grandísimo pecado del egoísmo, que no tiene nada que ver con nuestro Dios dadivoso, buscando recibir y no dando a otros. Porque la situación está difícil. Te invito a leer tu Biblia. Léela. Por favor, léanla. No la tengan solamente ahí como en Roma. Léanla. Y podrán ver que dice que la dificultad y la crisis económica nunca es una excusa para no dar. De hecho, si tú eres un verdadero cristiano, en medio de la crisis debería aumentar las ofrendas en una iglesia. Porque estamos más agradecidos que a pesar de la crisis Dios nos ha provisto. ¿Se dan cuenta de eso? Y esto no es evangelio de la prosperidad, eso lo dice la Biblia. Rechazamos el falso evangelio de la prosperidad donde todo es dinero, pero no podemos callar donde la Biblia no calla. Aquellos que dicen yo no voy a una iglesia porque allá me roban dinero, terminan yendo a otros sitios donde lo roban más y se alegran como si nada hubiese pasado. El problema no es económico, es teológico, repito, es teológico. Más principios que como iglesia ayuden a otras iglesias en necesidad. Más principios para ayudar a las verdaderas viudas. Acompáñenme a Hechos 20:35. Hechos 20:35. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Vieron? Para ayudar a los necesitados. Efesios 4:28. Podemos pasarnos toda la noche hablando de pasajes que nos llaman a que tenemos que trabajar principalmente para dar a otros, para que ellos se gocen en Dios. Efesios 4:28 dice la Escritura, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos, ¿qué? Nótese que no es cualquier trabajo. ¿Se dieron cuenta? Lo que es bueno. Haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No para llenar solo tu bolsillo, para ayudar a otros. ¿Se dieron cuenta? ¿A cuántos les ha bajado la finanza en estos últimos 3 años? Wow, al resto me van a dar el truco. Ok. Quiere decir que hay 2 cosas aquí. Voy a dirigirme a los dos, a quienes levantaron la mano y a los que no.
A los que la levantaron porque les bajaron sus finanzas, me imagino que les bajaron porque han dado más que antes, ¿verdad que sí? Me imagino que han ayudado muchas personas que de tal manera que les ha bajado las finanzas increíblemente. Y a los que no levantaron la mano, que no les ha ido mal en estos últimos 3 años, cuénteme, ¿cuántos cheques, cuántas ayudas, cuánta ropa, cuánto alimento, cuántos medicamentos han dado para los necesitados? Porque si ustedes han sido más prosperados que los otros, ustedes debieron haber dado más. Cuénteme. ¿Pasamos una hoja y anotamos? Hay mucha tacañería junta hoy aquí. Mucha. Y tenemos que aprender que nuestro Dios nos dio al Rey del universo como nuestro Salvador. Nosotros tenemos que ayudar a los necesitados. Ni siquiera estamos proclamando como estas iglesias, trae aquí. No, ayuden al necesitado. Y a veces el necesitado es tu hermano que está al lado, para que no te tengas que ir tan lejos. O tus propios familiares, que aunque incrédulos necesitas testificarle lo que Dios ha hecho en ti. ¿Se dan cuenta? En último lugar, magnificamos a Cristo en nuestra jornada de 8 a 5 al considerar la red de relaciones que crea como un regalo de Dios que debemos amar para compartir el Evangelio y hacer obras prácticas de misericordia en esa jornada. En pocas palabras, lo glorificamos cuando predicamos a Cristo y hacemos misericordia en el trabajo. Y fuera de Él. Por supuesto, mis hermanos, compartir el Evangelio es de vital importancia. Que podemos descuidar lo anterior. No está de último por importancia, sino que es tal que fácil podría opacar todo lo dicho, en especial sobre adornar el Evangelio. Como trabajemos es un adorno, ¿cierto? Lo hablamos la semana pasada. Pero en último caso, el Evangelio es de hablar, porque el Evangelio es un mensaje. Y hablar las buenas nuevas de salvación, mis hermanos, es parte del que Dios nos haya puesto en nuestro trabajo. La mayoría trabajamos fuera de casa, en oficinas, edificios y conociendo muchas personas. Hay algunos de ustedes que trabajan en unos contextos donde conocen a mucha gente a diario. O trabajan con muchos empleados, compañeros de trabajo a diario. Hermanos, Dios ha tejido para nosotros, escuchen bien, Dios ha tejido para nosotros toda una red de relaciones con quienes compartir la verdad del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Somos su pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren eso, como dice Pablo, para anunciar esas virtudes. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿por qué callamos en un ambiente donde Dios tejió una red de relaciones con quienes compartir el Evangelio? Hermanos míos, y para hacerles misericordia. En muchos casos se experimentan personas o hermanos en la fe quienes le toca trabajar con compañeros de trabajo que le hacen la vida imposible. ¿No les ha pasado? Hay que practicar la misericordia con ellos 100 veces si es necesario. Eso es el Evangelio. Desgastar nuestras vidas radicalmente por la gloria de Dios. Desgastarnos. ¿Cuántos de ustedes trabajan en lugares donde les dan 2 horas de almuerzo? Toman una para comer y una para predicar el Evangelio a sus compañeros. O para preguntarles cómo están, y cuando presenten la típica dificultad que no le falta a nadie, yo voy a orar. ¿Cuántos lo hacen? No levanten su mano. Los que lo hacen, Dios bendiga lo que hacen. Aquí hay hermanos que trabajan en hospitales en áreas muy difíciles, especialmente quienes trabajan con bebés. Y ahí hay padres que sufren y que se hacen la pregunta, ¿por qué lo permite Dios? Ahí es donde sale el hombre y la mujer de fe y le explica y le presenta al Salvador. De esa manera Dios es glorificado. Mis hermanos, si partimos de estos 6 puntos y pudiéramos hablar de más,
a través de los cuales podemos glorificar a Dios, ¿realmente se pudieran ver ustedes en ese espejo y se pueden ver reflejados? Realmente se ven reflejados. Y esto incluye las amas de casa, repito, las amas de casa también. Realmente se ven reflejados. Dice, sí, pastor. Yo en primer lugar paso comunión con el Señor todo el día. En mi trabajo, antes de hacer lo que hago. En medio de las crisis de lo que hago. Sí, pastor. En mi trabajo, yo hago uso de mi creatividad, de mis facultades, con diligencia. No soy conocido como alguien que pierde su tiempo, que llega tarde al trabajo. Porque esa es otra cosa, hermanos. Si usted es una persona que vive llegando tarde al trabajo, usted lo que está quitando el collar que adorna el Evangelio. Usted lo que está mostrando a los hombres y mujeres de su trabajo es que usted es igual o peor que ellos. Y tal vez de allí viene el hecho de que no te escuchen el Evangelio. Que cuando ven tu propia vida hecho un desorden, eso puede ser uno de los obstáculos que está impidiendo que te escuchen el Evangelio. Que esté siendo de obstáculo. Yo no sé si ustedes pueden decir, bueno, pastor, yo examino mi vida laboral y sinceramente yo soy una persona que hace el trabajo con excelencia, busco hacerlo de lo mejor, no por la paga. De hecho, a veces no importa cuánto pierda. Y ojo, hay unos que dicen, bueno, a la final terminé perdiendo. Y son que por dentro tienen esa rabia. No. El verdadero creyente que busca hacerlo con excelencia, diferente que el resto del mundo, él dice, perdí, pero no importa, mi Señor fue exaltado. Ese sí es bendecido. Ese sí es. Aquel, mis hermanos, mis amados hermanos, que tiene un buen comportamiento en su trabajo y fuera de él, que no es aquel que es cristiano cuando llega a las cuatro paredes de la iglesia y cuando sale se pone otra careta, ese que sencillamente a pesar de lo dificultosos que son sus compañeros de trabajo, aún su irritable jefe, él se comporta con amor y con gracia y con un espíritu perdonador. ¿Realmente ustedes pueden decir que son eso en su campo laboral? Sea el que sea, sean jefes o empleados. ¿Realmente ustedes, mis hermanos, están trabajando para no ser carga a otros? Porque puede que son ustedes como una barracuda, que la barracuda cuando agarra busca destrozar y no se despega allí. Que sencillamente está buscando que otros le mantengan y le provean y le provean y le provean y le provean y le provean. Y no hacen uso de sus facultades para ganarse el pan y dejar de ser carga a otros. Son de los que apenas reciben algo, aquí está para la casa. Y no lo ven como una especie de que, bueno, yo di, por eso me tienen que dar más. No. Aquí yo estoy colaborando para casa. Son ustedes aquellos, mis amados hermanos, quienes están más preocupados en su campo laboral, aún las amas de casa, repito, en servir a otros, o están solamente sirviendo por la remuneración. Porque a mí me late que la frustración de ustedes se late que viven es por una remuneración. Y es triste, mis hermanos, porque se va secando su corazón, están desperdiciando su vida, la están desperdiciando. Trabaja en sí por la comida, pero el cristiano trabaja por algo más, por algo más. Hermanos míos, son ustedes los que están aprovechando cada recurso que reciben sin importar el campo económico. Ya sáquense eso de aquí para ayudar a otros, para dar más para el avance del reino. ¿O son ustedes los que dicen, bueno, cuando me caiga un poquito más doy? ¿Son ustedes de esos? ¿Son ustedes de los que dan no para que Dios les bendiga, sino porque ya fueron bendecidos en Cristo? Piensen. Les estoy diciendo esto, pero quiero que piensen. Recuerda que la Escritura dice que amarás al Señor tu Dios también con toda tu mente. Usen su intelecto. Piensen. Hermanos míos, ¿son ustedes los que están usando esa red de relaciones en su campo laboral para predicar el Evangelio y hacer misericordia? ¿Qué tanta misericordia hacen en sus campos laborales? ¿Qué tanta? Y a veces el llevar a un compañero de trabajo a la estación del metro, eso tiene un peso grande.
No, pero es que si sigo voy a apoyar sin vergüenzura. No, tú no lo estás haciendo por él, sino por aquel, por el Señor. Así que tú lo harás las veces que sea necesario. Son ustedes los que están aprovechando su círculo laboral para predicar el Evangelio. Y voy a decir dos cosas antes de cerrar. Una, en la iglesia hay una mala idea del servicio. Errónea. No, que fulanito no sirve a tal, que fulanito no sirve a tal. A ti no te importa fulanito. Tú, ¿qué tanto sirves? Hay una idea en la iglesia increíble que tenemos que depurar urgentemente. Y es el mirar siempre aquel. Dios santo, miren a su corazón, Dios. Miren al salmista, ¿quién podrá ver sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos, vean lo peligroso que es eso. No, pero es que yo he visto que el hermano tal, Dios santo, vemos son solo los pecados de los hermanos, pero no vemos cómo Dios ha obrado en ellos en gracia. Eso no es cristianismo tampoco. Eso es el chisme del barrio en la iglesia. Se trajeron al barrio para la iglesia. Donde la vecina, donde Chepa Candela y la otra se juntan solo para hablar mal y mal. Hermano, así tenga razón, esa no es la manera de edificar. Y tú les preguntas, ¿pero qué tanto te has gozado en las gracias y el crecimiento que Dios ha dado a ese hermano? Yo realmente no he visto crecimiento. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo lo vas a ver? Si vives buscándole el pelo a la sopa, preocúpese de esos hermanos que siempre le encuentran un pelo a la sopa. Preocúpese y aléjese de ellos. Y si se va a acercar de ellos es para amonestarlos. El verdadero creyente mira y se goza en cómo Dios ha hecho crecer a ese hermano. Cuando tú solamente ves el error y la falla de él, eso nunca te va a permitir ver cómo ese hermano ha crecido. ¿No notan que la gente se acerca a amonestar, pero no se acerca a decirte, doy gracias a Dios cómo has crecido, hermana? ¿Cómo has crecido, hermano? Yo muy poco veo eso. Y conociendo yo a mi rebaño, sé que dentro de unos días todo el mundo va a empezar a hacerlo. Pero no se trata de eso cuando nos conducimos con las motivaciones erradas. Examinen las motivaciones y se darán cuenta en el grave problema que estamos. Así que saquémonos la idea de la mente de la iglesia de solo ver si el otro hace o no hace. Miren hacia ustedes. Yo no me pinto Esteban y a ustedes no lo van a apedrear. Soy el único mártir aquí. No. Porque hacía todo para el Señor y no como para los hombres. De la abundancia del corazón. Pero en segundo lugar, el otro error que debemos desaprender urgentemente, hermanos, es solamente correr y desvivirnos por la paga. Piensen en la gloria de Dios un poco más. Piensen, hermanos. Yo les animo a crecer en la gloria de Dios. Y saben que cuando vemos esto, solo vemos nuestro pecado. Y decimos, ¿cuánto he deshonrado a mi Creador? ¿Cuán egoísta soy? Y eso es lo que somos, incluyendo a quien les habla. Por eso es que separados de Él nada podemos hacer. Hermanos, la gracia de Dios no fue solamente necesaria para salvarnos, es necesaria también para santificarnos. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios para que nos limpie de estos pecados que tenemos, que radique en nosotros el egoísmo. Nosotros nos alegramos cuando alguien nos da algo, pero la mayor alegría debe venir cuando damos algo, porque Cristo dijo que es más bienaventurado el que da, y la palabra bienaventurado es felicidad, completamente feliz. Y mis hermanos, tranquilos, no se preocupen, que allá hay bastante gente, tranquilos. Si la palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir, ¿sabes qué va a pasar? Debe haber más alegría en ti cuando tú das que cuando recibes algo. Aquellos que estuvimos de cumpleaños en estos días sabíamos la alegría que te vinieran esa bolsita de regalo, ¿verdad? Y uno se alegra, o a quien no le alegra cuando el día del cumpleaños en otro día le vienen esos regalos.
Y dígame si la bolsa es así. Pero sale algo chiquitico. No, es que no teníamos bolsa en la casa. Y uno se alegra, ¿cierto? Pero a lo que voy. ¿Realmente vamos con esa misma alegría cuando nos toca dar algo? Eso es un punto importante. Porque ¿saben que hay algo glorioso en el Evangelio? Y es que cuando Dios nos dio a su Hijo, nos dio con gozo también. A veces pensamos a Dios entregándonos a su Hijo así llorando. Nos dio con gozo. He aquí a mi Hijo. He aquí a mi Hijo. Y nos dio lo más precioso, lo más hermoso del universo, para cargar tu culpa y la mía, hermano. La carga, el historial de mis pecados, enorme, no sé los tuyos, pero los míos, enorme, me daría vergüenza mencionarlos. Y la Biblia me dice que Él los llevó por mí, sustitución, lo hizo por mí. Y cuando Cristo pagó por mí, por ti, llegó también ese pecado de egoísmo que está radicado en nuestros corazones. Por eso aún de este pecado hemos alcanzado el perdón. Y la Biblia dice que Dios se place en perdonar. De hecho, todos los días nuestro Dios está perdonando y se place en hacerlo. Así que cobren ánimo. Después de este chaparral, cobren ánimo. Porque Él nos ha perdonado. Y eso es lo hermoso de todo esto. ¿Saben por qué? Porque Él puso su espíritu dentro de nosotros. Nos dice, yo te he capacitado para que dejes aparte, no perfectamente, pero sí sinceramente, ese egoísmo y puedas dar con alegría, pero no mirando hacia ti, mira hacia el Evangelio. Y cuando veas lo que yo te he dado como tu Padre Celestial, que aun Cristo siendo rico se hizo pobre para que vosotros fueses enriquecidos, tú darás con gozo, porque no vas a pesar el cuánto te va a quedar en la cuenta bancaria, ni cuánto te va a quedar en tu armario. No, vas a pensar en que mi Dios me dio más y me sigue dando más, no para bendecirme, no, ya Él me bendijo. Ya Él nos bendijo. El trabajo secular no es un desperdicio cuando glorificamos a Cristo en nuestra jornada de 8 a 5. No es un desperdicio. Así que sea la vocación que tengas, no es un desperdicio. Hemos tratado de menospreciar la vocación secular, diciendo no solamente a través de esta se puede honrar a Dios, no, a través de la vocación secular también puedes honrar a Dios. Te he dado 6 principios. Pero también saquémonos la idea de la mente de aquellos que cuando vemos un pastor misionero, pensamos que lo que él está haciendo, se lo estamos regalando, lo tiene que hacer por obligación. Eso también es una vocación. Una vez un pastor de Oriente le decía a alguien, ¿y usted en qué trabaja? Yo soy un pastor y eso es un trabajo. Sí, si quiere le acompaño, me acompaña un día. Y a veces tenemos la idea de que la iglesia le está regalando algo al pastor, o al misionero, o al evangelista. No, también es una vocación. Por eso el Señor llegó a decir, el obrero es digno de su salario. Por esa razón. Y en ambas Dios debe ser glorificado. Un zapatero puede glorificar a Dios, debe, si es creyente. Igual el pastor, aunque haya muchos que no lo estén haciendo. Pero aquellos que hemos sido llamados a glorificar a Dios, debemos vivir con esa verdad en mente. Y quiero cerrar con esto. Nosotros los cristianos no trabajamos como el mundo lo hace. Porque trabajamos con propósitos diferentes. Por eso trabajamos diferente a ellos. Ellos trabajan para llenar el bolsillo. Nosotros trabajamos para algo más, para la gloria de Dios. Amén. Oremos, mis hermanos.